Bueno, básicamente me han pedido que haga una intervención con relación a la efectividad del procedimiento de policía. En un principio me hablaban de las dificultades del procedimiento de policía, pero quisimos replantear un poco y orientar la ponencia para hablar de lo bueno, teniendo en cuenta también las dificultades que se tienen porque es esencial para mejorar los procesos. Yo quisiera no hacer una charla tan jurídica, sino más bien compartir unas experiencias y sobre esas experiencias poder reflexionar frente al procedimiento de policía. Y quisiera iniciar con esta diapositiva. Discúlpeme, doctora, ¿ustedes están viendo las diapositivas? Quiero asegurarme que estén viendo la imagen. Sí, coronel, estamos viendo la imagen. Perfecto, doctora Jessica. Y voy a utilizar un mito y una respuesta para hacer una introducción a la ponencia. ¿Es cierto que solo utilizamos el 10% del cerebro? No, devuélvese. Pues esto es un mito, realmente no utilizamos el 10% del cerebro, pero muchas personas creen que sí. Que porque Albert Einstein dijo, lo interpretaron mal, algún escritor estadounidense documentó en algún escrito, pero realmente los científicos nos dicen que no. Pero utilizo el mito para decirles que hoy tenemos una herramienta que es la ley 1801, que tenemos un procedimiento y realmente no estamos utilizando sino quizá un 10%. Ahora, con la respuesta también quiero hacer una introducción a la ponencia. Entonces, esta es la respuesta a la pregunta que estábamos haciendo. Realmente nosotros no es que estemos utilizando solo el 10% del cerebro, lo que pasa es que la ciencia solamente ha logrado entender el 10% del cerebro. Solamente ha logrado entender un 10%. Y yo creo que nos está pasando lo mismo con la ley 1801 y con el procedimiento de policía. No hemos logrado entender sino quizá un 10%. Entonces tenemos una gran capacidad, tenemos una gran herramienta, un procedimiento que partió y que se construyó desde una doctrina, desde una teoría de la ciencia del derecho de policía, que buscaba inmediatez para lograr anticipar, prevenir, controlar, pero no hemos logrado porque hay dificultades. Pero las dificultades son propias de todo camino que se emprende y de todo proceso que se inicia. Yo quiero ahora, siguiente, tratar de aterrizar mi ponencia a una experiencia real, porque a veces nuestras ponencias son muy retóricas, muy teóricas, y no está mal. Por supuesto que esas ponencias son muy importantes, pero a mí me gustaría, gracias a esta oportunidad que me brindan, poder compartir una experiencia práctica, de una manera muy pragmática, tratar de entender ese procedimiento de policía, su efectividad, por supuesto, pero también sus dificultades en la realidad colombiana. Tomando como ejemplo el territorio de la ciudad de Manizales, donde actualmente me encuentro trabajando y tengo la fortuna de aplicar el procedimiento de policía. Recuerden ustedes que hay tres vertientes, o dos vertientes, un procedimiento verbal abreviado que está en cabeza de los señores inspectores de policía y un procedimiento verbal inmediato que es propio del cuerpo institución Policía Nacional, del uniformado, que se documenta en una orden de comparendo, digamos que, y se da impulso a la imposición o no de una medida correctiva, y que estos comparendos también dan inicio o impulsan procesos verbales abreviados que adelantan los señores inspectores de policía. Pero para empezar a mirar las bondades y la efectividad, y también a hablar de las dificultades, les pongo esta diapositiva que nos habla de cómo se reduce la criminalidad durante 2 años consecutivos en la ciudad de Manizales, porque nos empieza a mostrar cuáles son esos interruptores de criminalidad y realmente cuáles son los interruptores de los problemas o cuáles son las causas de afectación a la convivencia. Entendía esa convivencia como el fin integral que integra seguridad, ambiente, salud, etcétera, con sus categorías. Esta diapositiva, en esos círculos o en esos puntos o en esos vectores o en esas B,
podríamos visualizarla e imaginarnos que son interruptores, como el interruptor de la luz de nuestra casa, que si los apagáramos, prenderíamos o apagaríamos la luz, cortaríamos el circuito. Y en esta ciudad, después de hacer un diagnóstico, encontramos interruptores muy similares a los de otros municipios, otras ciudades. Y ahora hablamos de un diagnóstico porque se hizo un diagnóstico utilizando una metodología científica en donde participaron un grupo interinstitucional y de profesionales. En la parte superior de la diapositiva, después del título, encontramos el rótulo diagnóstico y encontramos unas siglas que son siglas propias de unidades policiales y de algunas entidades que participan con un método para diagnosticar e identificar esos interruptores o dinamizadores, como se rotulan allí en la parte izquierda de la palabra diagnóstico con el número 13. Si me van siguiendo en la diapositiva, a su mano izquierda, empezamos a encontrar algunos círculos. Imaginemos que son interruptores que tenemos que apagar: consumo de estupefacientes, zonas de tolerancia asociadas a la prestación de servicios sexuales, especialmente, chatarrerías, lugares de venta y consumo de licor, talleres de motocicletas, hospedajes de bajo costo. No es que en sí mismo estos dinamizadores que se muestran sean un problema, no, ya vamos a explicar por qué. O que sean los interruptores o los iniciadores de problemas de convivencia, ya vamos a explicar un poco el por qué. Encontramos unas economías asociadas a estos dinamizadores o interruptores, como los llamamos, para tratar de hacer un poco gráficos la explicación. Y encontramos unas autoridades que interactúan allí, inspectores, la misma herramienta que tenemos hoy, Ley 1801, unidad de gestión de riesgo, los bomberos, las secretarías, una multiplicidad de actores que interlocutan para tratar de apagar esos interruptores con una herramienta que es la Ley 1801, a través de un procedimiento de policía que también tiene otras vertientes jurídicas y otras actuaciones múltiples. Y seguimos hacia la derecha, encontramos como unas B, como unos vectores, como una B, pero allí también estamos encontrando otros interruptores que hay que apagar, otros dinamizadores: las basuras, el habitante de calle, el comercio informal, los jóvenes vulnerables, las invasiones en esta ciudad de Manizales, que también es un problema en muchas ciudades del país, especialmente en zonas de ladera, zonas de protección ambiental, que generan problemas de orden ambiental, pero que también generan riesgos de deslizamientos y que allí se enquistan problemas de criminalidad complejos. Las zonas boscosas, los lotes baldíos, ya vamos a explicar por qué terminan siendo un interruptor o un factor de atención. La vigilancia informal y la falta de alumbrado público. Ustedes estarán preguntando, bueno, pero este señor, ¿por qué nos pone y por qué nos plantea y por qué nos muestra unos interruptores a apagar? Porque vamos a mostrar la efectividad del procedimiento de policía para poder apagar estos interruptores, pero también la dificultad que tenemos hoy en la práctica, y esa dificultad la enunciamos más en un proceso reflexivo, y no de crítica, ni de sufrimiento, ni de desgarramiento de vestiduras, sino de enfocar y entender algunos derroteros por donde podríamos enfocar esfuerzos para no utilizar ese 10%, sino para llegar a 70, a un 80 o a un 100, que sería el escenario ideal. Cuando nosotros hablamos de consumo de sustancias psicoactivas, de estupefacientes, encontramos asociado a ese consumo la distribución. Por supuesto que la distribución de estupefacientes necesita compradores, dinero para lucrarse y para que haya un círculo vicioso, para comprar armas, para poder generar sometimiento, extorsiones. Entonces miren cómo se empieza a amalgamar todo. Por supuesto, el consumidor es un enfermo, requiere un tratamiento, pero el consumo en espacio público en algunos sectores de la ciudad ayuda a dinamizar problemas de criminalidad o problemas de convivencia complejos que terminan generando también mucha percepción de inseguridad. Cuando hay consumo en el parque, afecta el conglomerado social que no consume, que es la gran mayoría, con multiplicidad de quejas y controversias y conflictos graves en la comunidad.
que desencadenan inclusive confrontaciones letales. Zonas de tolerancia, la prostitución no es prohibida, está permitida, es respetable, es complejo. Entendemos que este ejercicio lo realizan hombres y mujeres que tienen derechos, que tienen dignidad, que por supuesto son seres humanos que deben tener todo nuestro respeto. Pero en esas zonas se generan dinámicas complejas porque algunos de ellos entran en controversias por control territorial, al igual que en las zonas de consumo, que se puede traducir en homicidios, y voy a empezar ya a utilizar la palabra homicidio para mostrar cómo apagar estos interruptores nos ayuda a disminuir la criminalidad, especialmente el homicidio. Voy a tratar de enfocarme en ese delito, quizá porque es el más importante a controlar, porque la vida es sagrada, sin vida no hay nada, la vida es fundamental y esencial, no porque los otros no sean importantes, por supuesto que lo son. Entonces empezamos a hablar de consumo, venta, control territorial. Para control territorial matamos al que no me paga, matamos al que me roba la droga, o sencillamente matamos a alguien por entrar a tener control territorial de esa zona. Lo mismo ocurre en las zonas de tolerancia. En las zonas de prostitución, estamos hablando de ciudadanos extranjeros que llegan a nuestro territorio. Estoy hablando de Manizales, recuerden que siempre hablo de Manizales, y quieren tomar control territorial de determinadas esquinas para tener un control total de los usuarios de ese servicio sexual, y causan lesiones y muerte a otras personas en confrontaciones de autoridad y de control. Chatarrerías que compran y receptan los elementos hurtados, el contador, la tapa de la alcantarilla, la reja de la casa que se llevan. ¿Cómo nos sentimos cuando amanecemos y encontramos que se nos llevaron las rejas de la casa? La percepción de seguridad es bárbara, por supuesto que se ocasiona un delito, en donde incluso pues, le entregan el dinero, por supuesto, porque es parte del trabajo del habitante de calle, por dar un ejemplo. No los estoy estigmatizando, simplemente estoy utilizando ejemplos en un escenario académico. A cambio de esa chatarra o ese elemento que llevan, reciben un dinero con el que pueden adquirir drogas, sustancias psicoactivas, y dinamizamos una problemática marcada que genera múltiples problemas. Pero también algunos de los habitantes de calle son instrumentalizados para la comisión de delitos, para el transporte de elementos hurtados, para drogas, y llegan a determinados sectores ante la instalación de chatarrerías que no cumplen la norma de uso de suelo, que no deberían funcionar en ese barrio, pero que se enquistan y empiezan a hacer como la miel a las abejas, a atraer a una cantidad de actores que empiezan a generar una problemática de criminalidad y de inseguridad y de convivencia compleja. En estos temas que vengo hablando atrás, el consumo ha tenido un debate fuertísimo frente a la jurisprudencia de la Corte, frente a la reglamentación municipal. Son asuntos complejos. También, por supuesto, que el trabajo sexual. Ha habido doctrina, tutelas en hechos individuales que han generado posiciones jurisprudenciales, algunas interpretaciones. El asunto del orden económico en cuanto a lo relacionado con los planes de ordenamiento territorial. Aún hay lugares del territorio que no tienen planes de ordenamiento territorial, donde no hay orden para el uso del suelo ni para el desarrollo urbanístico, que también genera problemas graves de seguridad a corto, mediano y largo plazo. Los lugares donde se vende y consume bebida alcohólica, ese consumo, especialmente el consumo, pues genera comportamientos. Hay una desinhibición del sistema nervioso central, un relajamiento que hace que hagamos los seres humanos cosas que no haríamos si no estuviéramos embriagados, y se presentan también desenlaces fatales. También hay problemas asociados a lesiones, a riñas, a confrontaciones, que facilitan ese estado mental o ese estado de embriaguez, posibilitan que haya una acción más violenta o de violencia intrafamiliar y que genera problemas también. Y en general, talleres de motos, los hospedajes de bajo costo, los hospedajes de bajo costo, los que conocimos el Cartucho en Bogotá, los que conocimos el Bronx en Bogotá, por dar ejemplos, y por ejemplo en la ciudad de Manizales, en el sector aledaño a la plaza de mercado, encontramos hospedajes de bajo costo, hoteles que entran en decadencia porque su infraestructura se envejece, porque tienen entornos que empiezan a afectarse, a deprimirse
por la mala disposición de basuras, por la frecuencia de cierto tipo de ciudadanos, por cierto tipo de comportamientos, por dinámicas comerciales, etcétera, y que empiezan a dejar de ser atractivos para los huéspedes. Entonces sus habitaciones terminan convertidas en lugares de consumo seguro de sustancias psicoactivas, a donde entran los distribuidores, donde también se confrontan por tener control territorial, también se matan, o entre ellos mismos, consumidores, en algún momento, por alguna discrepancia, se ocasionan la muerte, o por evitar ser objeto de alguna situación especial, encontramos desenlaces complejos. Y así encontramos entonces una serie de asuntos, basuras y temas, todos ellos, en su mayoría, que de alguna manera tienen que ver con la ley 1801 y con el procedimiento de policía para poder ser más efectivos en la intervención, en el control y en la prevención, en el apagar esos interruptores, y que de hecho cuando utilizamos esa herramienta, ley 1801 y su procedimiento o sus procedimientos, podemos ser más efectivos en el control de la criminalidad. Y otros medios que nos entrega esa ley, como por ejemplo en la parte inferior de la diapositiva, encuentran ustedes la mediación policial. Ha sido vital y fundamental para la solución de conflictos y la prevención del homicidio, por ejemplo, y de la solución de múltiples problemáticas de convivencia. En la parte inferior de la ayuda también enunciamos otros medios, otros métodos, otros procesos que también contribuyen, porque no solamente el procedimiento de policía a través de la ley 1801 es suficiente. Por supuesto que la investigación criminal, la inteligencia policial, la tecnología, los programas integrales de prevención, de desarrollo social, el Centro de Traslado por Protección y por supuesto la ley 1801, terminan siendo una serie de herramientas que si se articulan bien con otras autoridades, con otras instituciones, con la comunidad, nos pueden ayudar a ser más efectivos en esos procedimientos y a tener mejores resultados. Dele, adelante. Nosotros aquí en Manizales empezamos a utilizar el procedimiento de policía cuya característica es la inmediatez, procedimiento verbal inmediato, para empezar a contrarrestar problemáticas que nosotros empezamos a mostrarle en esta ayuda con direcciones, lugares, para hacer esto tangible, para hacer esto, bajarlo a la realidad, a la práctica, que fue uno de los enunciados y los postulados que me planteé al inicio de esta ponencia. Entonces encontramos imágenes de chatarrerías en el barrio Colón, en una dirección, hospedajes de bajo costo, ahí están las imágenes, y así sucesivamente en diferentes barrios y sectores de la ciudad de Manizales, donde confluyen estos interruptores, generando mayores problemáticas de convivencia y, por supuesto, mayores índices de criminalidad. Simplemente las diapositivas que vamos pasando es para acercarlos un poco a ustedes a esa realidad pragmática, pero que, por supuesto, ustedes también conocen de sobra en sus ciudades y sus entornos. Simplemente hemos querido atrevernos a acercarlos un poco al territorio que estamos tratando de utilizar como ejemplo para poder hablar de la efectividad del procedimiento de policía, pero también de sus dificultades. Vamos a pasar rápido. Después me voy a devolver un poco ahí para mostrarles algo. Nosotros en los últimos años en Manizales, ustedes pueden observar, vamos a tomar la línea del homicidio, parte superior de la diapositiva, para entender qué tan efectivo es utilizar el procedimiento de policía y entrar a hablar un poco de dificultades. Ustedes pueden ver que desde el año 2015 al año 2020 tenemos una reducción significativa del homicidio. La tasa hoy del homicidio en Manizales es del 10,60%, pero la tasa en el 2018 estaba por el orden del 17-18%. O sea que del 2017-2018, gracias a una herramienta que es Ley 1801 y un procedimiento inmediato, expedito, con una construcción teórica doctrinaria diferente, en esta ciudad hemos podido tener un resultado mucho más efectivo, apagando esos interruptores que les vengo mostrando desde hace un rato en el recorrido y en las imágenes que les compartí. En el año 2015,
la tasa era del 19,67% en 2015. Hoy ven ustedes que la tasa a la fecha es del 10,33%. Pero realmente la variación significativa se da desde que empezamos a ser más efectivos con la utilización del código, la ley 1801, porque entre el 2015 y el 2018 solamente se había logrado una reducción, habíamos pasado del 19,67 tasa por 100.000 habitantes en homicidio, habíamos pasado a una reducción del 18,27. Pero óigase bien, del 2018, del 18,27, hoy hemos bajado al 10,33. Pensemos que este año proyectamos que termine con una tasa del 11 por cada 100.000 habitantes. Y si seguimos en la dinámica, en el plan de trabajo que traemos, es posible que el próximo año estemos en el 10%. Recuerden ustedes que la ONU habla de que una población con más del 10%, de una tasa de más del 10%, perdón, no 10%, sino del 10 por 100.000 habitantes, está enferma. A pesar de que esta ciudad es tranquila, pues tiene problemas. Y fíjense ustedes cómo pasamos del 2018 en una tasa del 18,27 al 10,33. Claro, no ha sido solamente el procedimiento de policía verbal inmediato, verbal abreviado, también han confluido otros actores y otros procesos como el de investigación criminal, inteligencia y de intervenciones integrales y otras situaciones que se han dado. Pero ha sido definitivamente notoria la mejoría con el procedimiento de policía bajo la perspectiva, y eso quería denunciarlo un poco más que hablar un tanto del mundo jurídico y teórico, es hacer una reflexión frente a este tema. Siguiente. Ahí están, digamos, líneas de tendencia de los delitos. Nosotros acá tenemos un homicidio que está muy asociado al conflicto, a la riña, aunque también hay problemas sicariales, pero pasamos del 2015 que se mataron con armas de fuego, una dinámica un poco más asociada al control territorial, al 2020, a un homicidio que hoy se da con arma cortopunzante. Ven en la parte inferior de abajo ustedes la pistola en el 2015 y el cuchillo en el 2020. Dele. Los sectores que están allí, digamos, los cuadrantes, que son como la porción territorial policial, que así lo llamamos, y el CAI, Centro Automático, Centro de Atención Inmediata de la Policía Nacional, que es otra porción territorial que contiene varios cuadrantes, donde más homicidios se presentan y donde ha sido reiterado el tema. Esas imágenes que les mostraba de donde hay problemas de habitante calle, chatarrerías, basura, son de estos sectores. Es una reflexión frente al homicidio por arma cortopunzante, para adentrarnos un poco en el tema. Pero sencillamente es decirles que el procedimiento ha sido efectivo, a pesar de todas las dificultades que tiene. Nosotros vamos a ir más adelante, muy adelante. Vamos a ir muy adelante, no voy a hablar de estos temas. Quiero ir a unos mapas que hay al final para hacer más gráfica, y discúlpenme que me les desordeno, pero me parece que tratamos de llevar un hilo sencillo y tranquilo para poder ser más hacerme entender de mejor manera. Ustedes ven un mapa de homicidios por riña, porque quizá lo que está ocurriendo en el año 2018-2019 con mayor rigor, en donde la ley 1801 con su procedimiento verbal inmediato nos permite ser un poco más efectivos. Y ustedes ven como en el 2017, la mancha roja con el círculo, básicamente es el centro de la ciudad, la plaza de mercado, la galería, el sector, para que nos ubiquemos, es donde hay mayor homicidio por arma, por riñas, causados por riñas. Siguiente. 2018 se mantiene. Siguiente. 2019 aún persiste, pero ya empieza a haber una disminución importante con las cifras que les empezábamos a dar. Y ya hacia el año 2020 ya hay una dispersión, y ese sector que estaba tan afectado en el centro, donde confluía los interruptores que anuncié al principio, el habitante calle, el consumo de bebida alcohólica, el consumo de sustancias psicoactivas, la chatarrería, el incumplimiento de la norma de uso de suelo, los hospedajes de bajo costo que también se facilitan para la prestación de servicios sexuales sin que sea permitido por el uso de suelo en ese sector, y una cantidad de interruptores allí que se amalgaman, que terminaban generando consecuencias letales. Pues hoy empieza a tener una disminución importante, una disminución muy importante, y casi que ustedes ven que donde estaban las manchas rojas de los mapas anteriores, devuelvo así,
adelante, hoy solamente tenemos un homicidio en la ciudad para el presente año. Entonces es muy importante la reflexión frente a, más allá de las dificultades, que tenemos una herramienta muy poderosa, muy valiosa en la mano y que hoy empezamos a mostrar con resultados reales y con cifras y datos que nos permiten inferir que es muy útil. Pero ahora sí vamos a hablar de las dificultades. Volvamos atrás a la presentación. Podemos volver a las imágenes, para empezar ya como a tomar o hablar de imágenes puntuales. O vamos a la primera diapositiva, la primera con que iniciamos para no confundir, para hacer un poco más digerible el asunto. Cuando nosotros empezamos a ejercer control territorial, por ejemplo, con las chatarrerías, que atraen mucho habitante de calle, el habitante de calle no necesita mucha ley 1801, mucho procedimiento, aunque también ellos incurren en comportamientos contrarios a la convivencia, requiere un trabajo más de intervención integral, de atención, de dignificación, de tratamiento especial. Pero cuando empezamos a hablar del uso del suelo, del inadecuado uso del suelo, entonces encontramos a tener dificultades, como las vamos a encontrar en otros aspectos que vamos a reflexionar, por la falta de estructura administrativa. Esa es una debilidad muy marcada en todo el territorio nacional y en esta ciudad también, que es la que estamos tomando como ejemplo. No encontramos el número y la capacidad de inspectores de policía, por ejemplo, para generar una intervención acertada, para ser más efectivos en impedir que se desarrollen actividades económicas como la de chatarrería en suelos donde no se debería permitir. Al nacimiento de la ley 1801 se dio una posibilidad para que la policía uniformada generara suspensiones temporales, así se hizo, pero con la modificación legislativa quedó expresamente en cabeza de los inspectores de policía, quienes no tienen la misma capacidad de cobertura o el número de inspectores no es el mismo que el número de policías en calle, policías uniformados, y tienen multiplicidad de casos y situaciones pues que hacen un poco tardía su actividad en algunos lugares del territorio. Me refiero a ese tipo de falta de estructura administrativa, me refiero a eso. Entonces, al insuficiente personal o talento humano que se requiere en diferentes entornos y contextos, no solamente inspectores, también hablamos de equipos que acompañen a esos inspectores. Por ejemplo, la debilidad fuertísima para hacer cumplir normas de uso de suelo o comportamientos contrarios al urbanismo, construir sin licencia, no respetar la licencia, construir en lugares no permitidos, que también genera problemas complejos de convivencia y criminalidad. La falta de equipos que los respalden, de arquitectos, de expertos, de medios, de recursos, también de ese otro talento humano especializado, hace que no sea tan efectiva la labor de esa autoridad de policía y se diluya. Por supuesto que cuando me refiero a las dificultades del procedimiento de policía, me refiero también a la falta de estructura administrativa, me refiero también a los medios, a los recursos, a los vehículos, a los computadores, a las cámaras, a las comparenderas, incluso en algunos casos, a esos recursos básicos que necesitamos y requerimos para poder hacer una labor más efectiva. Seguimos teniendo serias deficiencias allí, por eso es importante entender que es muy efectivo la ley 1801, que puede ser mucho más efectiva, que no es la solución a todo, porque viene con otros procesos, pero que si fortalecemos ese talento humano y esos medios, esas herramientas, pues seguramente va a ser más efectivo el procedimiento de policía. Pero también cuando hablo de falta de estructura, me refiero también a la falta de conocimiento doctrinario y jurídico de algunas de las autoridades de policía. Tenemos aún muchas confusiones doctrinales, mucha confusión y mucha mezcla entre el derecho administrativo y el derecho de policía. Hablamos aún estamos hablando no de decisiones y órdenes de policía, sino de actos administrativos, tratando de abrirle la puerta al contencioso administrativo de decisiones que tienen que ser tomadas de manera inmediata para apagar esos interruptores, para que no nos ocurra lo que nos ocurría antes. Para cerrar una chatarrería, pues nos gastábamos 8 años en procesos administrativos, porque la antigua ley 232 nos remitía al Código Contencioso Administrativo,
y era casi imposible apagar ese interruptor. Entonces, generamos procedimientos verbales inmediatos para la suspensión temporal de la actividad económica o la suspensión definitiva a través de procedimiento verbal abreviado, pero con una lógica mucho más expedita, mucho más inmediata, mucho más rápida, que a veces se ve truncado por el desconocimiento doctrinal, no jurídico, ya voy a hablar de jurídico, doctrinal, de entender que no es un derecho sancionatorio, sino por el contrario es un derecho que busca prevenir, anticipar y que requiere un control inmediato de algunos comportamientos que afectan de manera seria y trascendental a una comunidad a mediano y largo plazo, como por ejemplo el inadecuado uso de suelo, por poner un ejemplo de chatarrería que se amalgama con habitante de calle y con otras problemáticas que he venido enunciando. Entonces hoy, por ejemplo, no logramos aterrizar con el vigor y con la efectividad que quisiéramos esos procedimientos, porque en algunos casos algunos inspectores tienen las herramientas pero no, y el equipo que lo acompaña, pero no tienen el conocimiento o no están convencidos de esa doctrina y de ese derrotero jurídico y quieren arraigarse y mantenerse en, en las aguas, si me lo permiten decir así, navegar las aguas del derecho administrativo. Lo que hace poco efectiva la intervención en algunos lugares. Hace un momento venía bajando de un diálogo con unos líderes de la comunidad, con la gente con la que le duele, con la que requiere la intervención. Y discúlpenme que me salga del caso, pero les voy a poner un ejemplo. Aquí en este sector hay un sector de distribución de estupefaciente muy parecido a lo que fue el cartucho, en donde hemos generado unas intervenciones muy fuertes de captura, de investigación criminal, y de presencia policial y de intervención integral, de atención al habitante calle, con la administración municipal, con las otras instituciones. Y los líderes hoy me decían, coronel, es que este fulanito alias X, que es uno de los grandes líderes de las estructuras de distribución, ¿cómo le parece que se nos fue para este otro sector? Ya está invadiendo un terreno de ladera, una zona inclusive de protección ambiental, y está construyendo unos cambuches, unas estructuras, se está metiendo unos habitantes de la calle para que vendan el vicio allí, y pues se nos va a trasladar el problema, como siempre ocurre con los problemas de criminalidad, que se nos trasladan a otros sectores. Por favor, haga algo rápido. Afortunadamente en esta ciudad, como el traslado se dio a una zona de protección ambiental, aquí hay un inspector de espacio público y protección ambiental especializado para el tema. No vamos a debatir si es pertinente la figura de ese inspector o no. Lo que sí es claro es que es efectiva. Hacemos una llamada y mañana estamos haciendo una intervención a esa zona de ladera, protección ambiental, donde hay una perturbación a la posesión a un terreno, digamos, entre baldío y entre bienes fiscales y zonas de ladera y de protección y zonas de aislamiento que también tienen esa connotación y que le dan la posibilidad y la competencia funcional y territorial al inspector, que tiene una doctrina clara de inmediatez, de prevención, que trabaja con las lógicas del procedimiento verbal abreviado y no del contencioso administrativo. Y seguramente mañana en la tarde podremos haber recuperado esa zona, quizá de unos 450 metros cuadrados, que está empezando a enquistar el mal y muchos de los interruptores y la problemática que les estoy planteando acá. Gracias a que ese inspector ya tiene las herramientas, tiene los vehículos, tiene un cuerpo de logística, tiene el conocimiento, tiene el respaldo de la policía uniformada y seguramente mañana vamos a estar solucionando de manera inmediata y no en un año, ni en 6 meses, ni en 2 años, la recuperación o la restitución de un predio que tiene componentes de bien fiscal, lote escriturado a la administración municipal, pero también una zona de ladera de protección ambiental y de riesgo de deslizamiento, etcétera. Entonces vamos a poder interlocutar gracias a la posibilidad, al piso jurídico que nos da la ley 1801 y a las bondades con que fueron concebidas esos procedimientos. Pero me está llamando también en la misma reunión una líder de un sector aledaño que no tiene esa connotación, en donde sencillamente hay una perturbación a la posesión de un terreno en donde hay un descuido de su propietario por personas que van a enquistar estos interruptores de criminalidad allí. Y el otro inspector de policía no comparte nuestra posición y es respetable y es entendible
y él es autónomo. Y ese procedimiento tardará quizá unos 8 meses o un año, pero ya han entendido los abogados esa dinámica, y cuando el inspector logra terminar o resolver un poco muy administrativista el asunto en unas lógicas jurídicas diferentes, que son respetables, pero que no compartimos, pues viene la acción de tutela que logra frenar la acción policial bajo la perspectiva de la protección de poblaciones vulnerables y que termina legitimando estas poblaciones que terminan convertidos en barrios de invasión con complejidades y con dificultades muy complejas. Entonces a eso nos referimos un poco con las dificultades que estamos viviendo en cuanto a estructura administrativa asociada al talento humano y a los recursos y a los medios con que contamos. También hemos encontrado una dificultad por la ausencia normativa local. Casi que lo que no hizo el legislador es difícilmente hecho en lo local, porque es impopular, porque no da votos. También hablamos del consumo de estupefacientes o de sustancias psicoactivas, y resulta que en esta ciudad, como en muchas ciudades del país, el consumo de pegante, aquí lo llaman Sacol en el eje cafetero porque es la marca más utilizada, en Bogotá lo llamamos Boxer, que es la marca más utilizada, ya tiene una cadena de distribución y de consumo que genera problemas de adicción mucho más fuertes que el mismo bazuco, y con una afectación a la salud física, a la salud mental, mucho más grave que la que genera el mismo bazuco, sin que el bazuco no sea bravo, que no sea peligroso. Y encontramos inclusive tiendas de barrio que reciclan las bolsas de leche, las lavan y allí empacan el pegante para poderlo distribuir sin ninguna posibilidad de penalización y con algunas dificultades en el control policial, porque no tenemos una norma local que prohíba el consumo de esa sustancia, de esos inhalantes, especialmente en espacios públicos, y que regule la venta y la comercialización. Logramos hacer un acercamiento para que le prohibieran la venta a menores de 18 años, pero no es suficiente. Seguimos trabajando en el tema. Entonces pongo un ejemplo sencillo que podría ser resuelto a través del poder extraordinario de policía que da la ley 1801, retomando alguna doctrina de la Corte Constitucional, para prohibir el consumo o ciertos comportamientos de este tipo de inhalantes que tanto problema nos están generando y que tanto daño le están haciendo a nuestra comunidad. Allí estamos encontrando una dificultad muy seria y una deficiencia marcada en estas dificultades y en estas deficiencias normativas que hacen complejo esa operacionalización del procedimiento de policía verbal inmediato o verbal abreviado. Y un cuarto aspecto ya para ir terminando. ¿Cuánto tiempo me queda? Ya vamos a ir redondeando. Es la asistencia o la intervención integral. Más allá del control policial, para nosotros prevención policial uniformados, hoy se puede traducir mucho en el control, en el uso correcto del suelo, en la no realización de ciertos comportamientos. Pero, por ejemplo, en la ciudad de Manizales, después de un estudio que hicimos con antropólogos, sociólogos, con comunidad académica, logramos concluir que hay una seria disfuncionalidad familiar entre los 5 y los 9 años, que es la etapa de formación de personalidad de los niños. Habitualmente los psicólogos enuncian que entre los 5 y los 9 años se forma la personalidad y el niño busca un patrón de autoridad, el padre, la mamá, el papá. Como no encuentra ese patrón o encuentra un patrón incorrecto, encuentra ese patrón de autoridad que no encuentra en la familia disfuncional, lo encuentra en la calle, en el jíbaro de la esquina, en el consumidor de vicio. Y el muchacho crece y empieza a tomar unos caminos que nos empiezan a generar multiplicidad de problemas de consumo, de delincuencia, etc. Ese cambio comportamental, ese problema de la disfuncionalidad de familia no la vamos a resolver con un procedimiento de policía. Solo la vamos a resolver a través de una atención integral, casi que el Estado, que es lo que estamos tratando de empujar acá, tendría que llegar a reemplazar esa familia disfuncional con salud, educación,
y con multiplicidad de factores que realmente fortalecerían la formación de ese niño que está formando la personalidad y que crece, y como no tiene un patrón de autoridad de cumplimiento de normas, cuando tiene una controversia con su vecino o con su mejor amigo, sencillamente le entrega un cuchillo, se van a un sector aislado, se confrontan y en un minuto el desenlace es mortal. Uno de ellos fallece a causa de una laceración precordial porque se entrenan desde niños con lápices o con elementos para poder, bajo unas posiciones de esgrima, tener una mejor posición y lograr su acometido y triunfar. E incluso ya saben que hay una legítima defensa excesiva que va a ser condenada con una pena por fuerte que sea de 7 años, pero que en 3 años con beneficios van a estar en la calle. Necesitamos más que una respuesta de control policial y penal, una intervención integral a esas familias para cambiar el modelo de resolución de conflictos de estas personas y generar una verdadera prevención. Entonces pongo ese ejemplo simplemente para compartirles el cuarto ítem que planteamos, que es la ausencia de intervención integral para complementar el control policial. Quizá si visionáramos y trabajáramos o tuviéramos planes de trabajo en estos aspectos y nos fortaleciéramos, pasaríamos de ese 10% a un 100% en la utilización de una herramienta que es muy efectiva, Ley 1801, y en sus procedimientos verbales inmediatos y verbales abreviados. Con esto termino la intervención. Excúsenme, yo no quise hacer una intervención como tradicionalmente lo hemos hecho, muy jurídica, muy teórica, muy doctrinaria, y quise compartir una experiencia abusando de su tiempo y agradeciendo a la Administración Municipal de la Ciudad de Bogotá, a la Secretaría Jurídica que nos ha querido invitar, y a todos los organizadores de este importante evento para poder compartir esta experiencia con el ánimo simplemente de construir conocimiento para beneficio de nuestra comunidad y una mejor convivencia. Les agradezco mucho que me hayan escuchado, y si la moderación así lo tiene a bien, abrimos para que nos hagan unas preguntas que me gustaría interlocutar con la comunidad o con los participantes. Les agradezco mucho su atención. Dios los bendiga, muy amable. Muchísimas gracias, coronel.